Saludo al doctor Jorge Quino nuevamente, gracias por estos minutos. Doctor, ¿cuál es el rol del vocal dirimidor en el caso que conocemos a propósito de una posible candidatura de Evo Morales como senador del país? ¿Cuál es el rol de un vocal dirimidor, doctor? Bien, como ustedes verán, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz ha entrado en disidencia. Esto quiere decir que ambos vocales que conocían el caso no tienen un criterio uniforme sobre la resolución que van a dar. Es así que en estos casos corresponde que ambos vocales presenten un proyecto, elaboren su proyecto. En función a ellos, preparados el proyecto por ambos vocales, corresponde convocar a un vocal dirimidor. ¿Qué función tiene el vocal dirimidor, como usted decía? El vocal dirimidor tiene la función de, una vez revisar ambos proyectos del uno o del otro colega vocal, en función a ello, el vocal dirimidor dará su voto apoyando ya sea al proyecto del vocal A o el proyecto del vocal B. Cecilia, por favor. Doctor Quino, ¿y ya está elegido el vocal dirimidor? Bien, el vocal dirimidor aún tengo conocimiento de que aún no está elegido. Como le digo, tienen que preparar sus proyectos en el que expondrán del porqué del proyecto que está realizando cada uno de los vocales. Me imagino que en el transcurso de hoy o mañana terminarán sus proyectos y en función de ello convocarán al vocal dirimidor. ¿Cómo se elige un vocal dirimidor, doctor? Bien, al respecto, la ley 254, el Código Procesal Constitucional, no establece la forma de cómo, es decir, existe un vacío legal. Pero sin embargo, en cuanto entró en vigencia esta ley, el año 2012, cuando aún no existían los vocales constitucionales, solamente eran los vocales del área laboral, penal y civil, se oscilaba trabajar de la siguiente manera. A la existencia de disidencia entre dos vocales, teníamos un libro en el que se consignaba por orden entre los vocales, de todos los vocales del área, ya sea civil, por ejemplo. Entonces, cuando existía disidencia entre dos vocales, según el libro, se convocaba al que estuviera habilitado por entonces. Eso lo hacíamos desde el año 2012, desde la vigencia de la ley 254. Hace un tiempo atrás, un año aproximadamente, se crearon las salas constitucionales. En todo caso, actualmente, me imagino que de esa manera deben estar trabajando las salas. Para que la gente lo pueda entender un poquito mejor, doctor, porque efectivamente hay procedimientos en este sentido en materia jurídica, que era lo que usted nos estaba explicando. ¿Quién debe entonces elegir este vocal dirimidor? ¿No es la presidencia de la Corte de Justicia? ¿Cómo se elige? O sea, ¿quién elige este vocal dirimidor? ¿Los mismos vocales? Sí, los mismos vocales que han entrado en disidencia. Ellos van a convocar al vocal dirimidor en función al orden, como les digo. Me imagino que tienen un libro de registro y a quién le tocará. Ellos son los que convocan. Entonces es aleatorio, es a quien le toca, doctor Quino. Sí, como le digo, hay un orden de vocales, ¿ya? De entre los vocales constitucionales, y en función a ello, a quien le toque, según el libro de registro, va a ser convocado como vocal dirimidor. Bien, doctor, a propósito de, digamos, de la posición de ambas partes, recordemos que dentro de esta audiencia ha habido un empate, han habido votos a favor y votos en contra. Por eso que se ha desarrollado esta figura jurídica de un empate jurídico, digamos, en esta audiencia. Este vocal dirimidor va, como su nombre lo dice, definir si, de acuerdo a todos los antecedentes y los recursos que se han presentado, pueda estar de acuerdo con A o B, digamos. Pero ¿qué pasa con las partes? ¿Qué pasa con las partes? ¿Pueden estar de acuerdo? ¿No pueden estar de acuerdo? ¿Tienen derecho a recusar a un vocal dirimidor? ¿Qué dice el ordenamiento jurídico? Bien, al respecto, pueden recusar pues al vocal dirimidor, siempre y cuando estuviera comprendido entre las causales de excusa. Si tienen un motivo fundado para recusar, por ejemplo, si llega un vocal dirimidor C, a este vocal dirimidor
si es que este vocal dirimidor estuviera comprendido entre las causales de recusación, las partes pueden hacerlo. ¿Y cuáles son las causales, doctor, para recusar un vocal dirimidor? Las causales están previstas en la ley 254, en todo caso en el Código Procesal Constitucional. En todo caso tendrían que ver las partes si están o no comprendidas, digamos, entre una de esas causales. Por ejemplo, doctor, el parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad, tener relación de compadrazgo, tener proceso pendiente con una de las partes, haber sido abogado mandatario de una de las partes, haber manifestado su opinión sobre la pretensión en litigio, tener amistad íntima, ser acreedor, deudor, haber sido denunciante, etc. Hay una serie, está prevista en el artículo 20 de la ley 254. ¿Haber trabajado con una de las partes, por ejemplo, doctor? No habla de haber trabajado, a lo mejor estaría incluido eso dentro de la amistad íntima que tiene con una de las partes, me imagino. Bien, en todo caso, si esto se da, si alguna de estas figuras se da, la consulta es que quién tendría que presentar, una de las partes, la recusación inmediatamente y presentar pruebas. Lo que corresponde es de que si el vocal sea convocado en calidad de dirimidor, estaría comprendida entre las causales de excusa, de oficio él debería de excusarse. Sin embargo, para el caso de que no lo hiciera, existe la figura de la recusación que está facultada a las partes para poder realizar la recusación. Claro, si no lo hace, entonces una de las partes puede hacerlo, es decir, puede recusarlo. Claro, sí. Doctor, ¿qué pasa con la determinación del Tribunal Supremo Electoral? Hay una determinación donde ha inhabilitado como candidato a Evo Morales. ¿Qué sucede con esta figura jurídica? ¿En qué queda esta determinación, digamos, de un poder del Estado como el órgano electoral? En todo caso, el Tribunal Supremo Electoral ha emitido bajo sus argumentos también dentro del marco de la ley de que no se puede habilitar por las características que conocemos a Evo Morales. ¿En qué queda esto? Bien, quiero que sepan que todos los estantes y habitantes del territorio boliviano estamos sometidos a la Constitución. Las autoridades administrativas, en pleno uso de sus facultades, ya sea alcaldía, contraloría, póngale impuestos internos, dictan, policía, por ejemplo, dictan resoluciones administrativas. Estas resoluciones administrativas tienen toda la validez que la ley los otorga. Sin embargo, estas resoluciones administrativas, en la medida que en su tramitación vulneran derechos constitucionales, en función a ello, la persona que se sintiere agraviado con una resolución administrativa tiene el derecho de recurrir a la acción de amparo constitucional, a una de las acciones de defensa. En este caso, la acción de amparo constitucional. En todo caso, lo que va a disponer la resolución de amparo constitucional es dejar sin efecto la resolución administrativa para el caso de que verificare que en la tramitación de ese proceso administrativo, proceso administrativo sí vulnera derechos constitucionales. Doctor, cuando se llevan adelante este tipo de audiencias, ¿qué dice la normativa? ¿Cuántos vocales deben participar en esta audiencia? Es decir, a ver, participaron 2 vocales. ¿Podían haber participado 3? No por lo siguiente, porque según la ley del órgano judicial, las salas constitucionales están convocadas por 2 vocales. Existen 4 salas en el distrito de La Paz, en todo caso 8 vocales y cada sala tiene 2 vocales. Cecilia. Doctor Quino, ¿qué pasa con la resolución efectivamente que se puede emitir a partir de la determinación que asuma este vocal dirimidor? Es decir, él irá por la propuesta A o por la propuesta B, es decir, la propuesta, ejemplo, que rechaza la rehabilitación y por el otro lado está la propuesta que dice que sí debe ser rehabilitado el candidato después de la resolución del Tribunal Supremo. ¿Esta resolución del vocal dirimidor es de cumplimiento obligatorio o puede también de alguna manera la resolución ser elevada a consulta? Bien,
Al respecto, uno de los principios que tiene el trámite de la acción de amparo constitucional es la inmediatez, es decir, se cumple inmediatamente. Una vez que el vocal dirimidor apoye ya sea el proyecto A, en todo caso este proyecto ya es válido. Esta es la resolución oficial que se debería de dar a publicidad. En este caso, el proyecto A, si es apoyado por el dirimidor, se cumple inmediatamente. Una vez dictado, en todo caso, ya la resolución con el apoyo del vocal dirimidor, lo que corresponde es que en el plazo de 24 horas se remita al Tribunal Constitucional. Remitido al Tribunal Constitucional, llega a Secretaría de Tribunal Constitucional para que en el plazo de 10 días remita a la Comisión de Admisión, a efectos de que se sortee el magistrado relator. El magistrado relator tiene el plazo de 30 días para elaborar el proyecto de la sentencia constitucional. Que en este caso no se toman en cuenta los sábados, domingos y feriados. Doctor, es decir que esta determinación, esta resolución que pueda hacer conocer el vocal dirimidor puede ir a consulta al Tribunal Constitucional. Usted nos decía que tiene, digamos, en términos jurídicos y legales finales, hay un mes para conocer una respuesta del Tribunal Constitucional. Este tiempo es así claro, solamente un mes. ¿Puede extenderse de acuerdo al análisis y la evaluación jurídica dentro del Tribunal Constitucional? ¿Podría durar 2, 3 meses? Les reitero, una vez emitido, desde el momento en que se sortea a la Comisión de Admisión, y la Comisión de Admisión sortea a un magistrado relator, tiene un mes sin contar sábados, domingos ni feriados. Pero por motivos excepcionales, llamaremos así, mediante una resolución fundamentada de sala plena del Tribunal Constitucional, se puede prolongar en el caso de las acciones de amparo constitucional por 15 días más, máximo, más no. Pero, doctor Quino, esto más o menos en el plazo coincide con el tiempo que vamos a llegar a las elecciones, digamos, ¿no? El tiempo de consulta coincide con el plazo en el momento en que vamos a llegar a las elecciones. 45 días. Claro. Bueno, yo les estoy haciendo referencia a los plazos procesales que se dan en este tipo de acciones constitucionales. Usted está diciendo que coincide, me imagino que sí, puede ser. Pero en ese caso, ¿qué ocurre, doctor? Porque claro, son situaciones obviamente excepcionales, ¿no? Esta acción, obviamente, de amparo constitucional la puede presentar cualquier ciudadano boliviano, pero esta es una situación muy particular y estamos hablando de una persona que quiere ser candidato y que cree que sus derechos están siendo vulnerados al no permitirle al Tribunal Supremo Electoral ser candidato. Pero la particularidad se da porque los plazos prácticamente coinciden con el tiempo de elección. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el hipotético caso de que a él se lo habilite? Después llegamos a elecciones y el Tribunal Constitucional dice que no, que la decisión de habilitarlo estuvo mal. En todo caso, el Tribunal Constitucional tiene dos tipos de resoluciones que pueda dictar. Una que pueda confirmar en todo o en parte la resolución de los vocales constitucionales de primera instancia. O caso contrario, revocar en todo o en parte las resoluciones del tribunal de primera instancia, es decir, de los vocales. Ahora, la decisión, la que vale posteriormente, como usted dice, en caso, ¿qué tal si se da que el Tribunal Constitucional revoca alguna resolución dictada por los vocales departamentales? Esa es la que vale, pues, posteriormente, sí. Doctor, la del Tribunal Constitucional. Exacto, pero sin embargo no se olvide que las resoluciones que dicta la Sala Constitucional es de cumplimiento inmediato. Esa es la característica de la acción las consecuencias de una resolución de acción de amparo constitucional. Quiero recordarle a ustedes, amables televidentes, al doctor Quino también, una sentencia constitucional, la sentencia 024 dictada del año 2018, justamente con relación
a esta interpretación. Dice, la sentencia del Tribunal Constitucional 024-2018 interpreta que se debe considerar como residencia permanente entre los requisitos para candidatos a asambleístas nacionales. Primera parte. En dicha sentencia se permite considerar como residencia permanente los casos en que, por disposición legal o fuerza mayor, se haya hecho intermitente la residencia de una persona en un territorio determinado. ¿Sigue vigente esta sentencia constitucional, doctor? Sí, incluso este hecho está reforzado por la Constitución Política del Estado respecto a la residencia, pero como le digo, yo no puedo, yo creo que nadie en este momento no podemos decir cuál de los vocales estaría actuando mal, toda vez de que no tenemos conocimiento el fundamento de su proyecto de resolución. Pero en ese entendido, de acuerdo está... No está a la vista. Doctor Quino, pero de acuerdo a esta sentencia constitucional, entonces Evo Morales estaría habilitado. Le digo, yo no puedo hacer un juicio de valor al respecto. Yo estoy para orientarles en cuanto al procedimiento, la valoración, la apreciación de los hechos e incluso la interpretación misma de la sentencia constitucional que usted hace referencia. Me imagino que corresponde a los vocales que en este momento están realizando sus proyectos al momento en que entraron en disidencia. Gracias, doctor. Cecilia. ¿Qué es una acción de cumplimiento del artículo 64 del Código Procesal Constitucional, doctor, y en qué casos se aplica? La acción de cumplimiento se da en los casos de la aplicación, piden el cumplimiento de una ley, ¿ya? Pero esto es una figura distinta, si evidentemente es una acción constitucional, pero reitero, nada tiene que ver en este caso con la acción de amparo constitucional que en el caso estamos analizando. Pero en todo caso se podría presentar o se puede plantear también desde el Tribunal Supremo o alguna de las partes, digamos, afectadas en esta situación, una acción de cumplimiento, tomando en cuenta lo que usted dice, que es para cumplir la ley, que la Constitución establece el tema de la residencia y que amparado en esto el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución que hoy está siendo cuestionada. Las acciones de cumplimiento, la acción de amparo, la acción de libertad, son recursos extraordinarios que está facultado para ser presentados por cualquier persona ante la eventualidad o ante el caso, digamos, que necesitara de esa acción constitucional. Toda persona puede hacerlo. Doctor, en todo caso, si se presenta una acción de cumplimiento en este momento para amparar y para respaldar la acción del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo quedaría entonces la acción en curso? Es decir, lo que está ocurriendo, esta acción constitucional en este momento. Mire, eso ya es otra situación. Si usted me dice que si se podría presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Supremo Electoral, eso es otra situación. Me imagino que, bueno, conocerán, se sorteará igual a una otra sala constitucional, si verá la procedencia o no procedencia. Como le digo, ¿cómo yo quedaría no entonces la valoración de una acción frente a otra acción, doctor? Porque en este tipo de circunstancias hay acciones. Por ejemplo, una acción de cumplimiento es para que se cumpla la ley, como usted nos decía. Y hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral. Mi consulta es, ¿cuál de las dos acciones, efectivamente a las que usted hace referencia, la que está planteada en este momento, o la acción de cumplimiento, cuál de las dos tiene más peso? ¿O es lo mismo? Nos basaremos en los hechos, en lo que se está dando. Aquí lo concreto es una acción de amparo constitucional que me imagino entre los próximos días, mañana, pasado, tal vez se va a definir. No puedo especular si va a haber otra acción o no va a haber otra acción. No podemos hacer especulaciones. Pero como le digo, doctor, pero sin caer en la especulación doctor Quino, pero sin caer en la especulación, es una alternativa legal que también tienen las partes en este momento, una acción de cumplimiento versus esta acción de amparo. Eso sí, tienen derecho a hacer todo tipo de acciones. O sea, tienen derecho a usar los medios legales para hacer valer sus derechos, sus pretensiones. Cualquier persona, la persona que creyere, digamos, presentar una acción de cumplimiento, lo puede hacer, no hay problema.
Pero no es vinculante. ¿Cómo? Pero no es vinculante. No, la acción es independiente de la acción de acción de amparo constitucional. Es diferente. Es un derecho, sin embargo es un derecho sobre el mismo tema legal, doctor. Es decir, sobre el mismo conflicto legal que hay en este momento es un derecho también. Claro, si se interpreta de esa forma, si alguna persona o una de las dos partes pretende hacer una acción de cumplimiento, puede hacerlo también. Tiene derecho a hacerlo. Sí, no hay restricción al respecto. Es la ley. En todo caso, la ley se basa posteriormente en el proceso de interpretación. Es ese, en este momento, doctor Quino, el gran conflicto que existe, la interpretación de un vocal versus la interpretación de otro vocal. La ley está allí, la interpretación posterior es lo que en este momento está haciendo surgir la controversia. César, pero esta noche entonces el presidente del Tribunal de Justicia de La Paz nos dice que una acción de cumplimiento sería una otra alternativa para las partes que se sintieran afectadas, que es un derecho también a plantearlo y presentarlo, independientemente de este amparo. Es un derecho que tienen todas las personas, en este caso ambas partes, pero como le digo, no quiero entrar en ese terreno porque ya eso mucho depende de las partes. Si quieren hacerlo, no lo quieren hacer. ¿Es distinto? Está bien, doctor, lo entendemos claramente, es decir, nos abocamos a la normativa jurídica, procedimental, es decir, hay un vocal A que tiene un punto de vista y dice que se está violando el derecho humano de una postulación de don Evo Morales como senador del Estado. Hay el vocal B y que dice que esta intención está violando la propia Constitución Política del Estado o la normativa que dice que para habilitarse un candidato pues tiene que tener una residencia, eso es básico. O sea, pero para que la gente lo entienda, doctor, ¿qué es entonces lo que vale? ¿Qué es lo que prevalece? ¿La normativa o la interpretación, digamos, ante la normativa? Eso es lo que quisiera que usted lo pueda clarificar, sobre todo para la audiencia, que no está entendiendo qué es lo que está pasando. A ver, para aclararles bien, en este caso, cuando no conocemos en pormenor la acción propiamente de amparo constitucional. Yo particularmente no conozco. Yo creo que los únicos que conocen son las partes y los vocales que están conociendo el caso. Los pormenores de esa acción no conocemos. Así como le digo, no conocemos hasta el momento cuál será el fundamento que ha preparado el vocal A y cuál será el fundamento que ha preparado el vocal B a momento de proyectarlo su resolución. Entonces, mal podemos decir si este tiene la razón o este otro no tiene la razón. Primero que habría que leerlo. Por eso justamente el vocal dirimidor lo que va a hacer es eso. Va a ver los dos proyectos de resolución que están elaborando ambos vocales actualmente y en función de ello, él se dará un día, me imagino, para revisar ambos proyectos y en función de ello apoyará el proyecto de cada uno, o aprobará el proyecto, ya sea el proyecto A o el proyecto B. Por el momento, si no tenemos conocimiento, el fundamento básico, la motivación, los antecedentes de cada uno de los casos, mal podemos decir o podemos afirmar que tal vocal está en lo correcto o el otro está equivocado. Bien, doctor, de mi parte quiero agradecerle por estos minutos por brindarnos esta información y esta explicación sobre el rol que debe cumplir un vocal dirimidor en el caso en este caso de esta audiencia y de esta resolución del Tribunal Departamental de Justicia. Gracias, doctor. Cecilia, si usted tiene alguna consulta. Sí, la última y muy breve, doctor Quino. ¿Qué plazo tiene el tribunal, o sea, los vocales, para elegir al vocal dirimidor? ¿Cuándo habría una resolución al respecto? A ver, lo que le decía, la ley 254, la ley del procedimiento constitucional, en esta ley, hay un vacío al respecto. Hay un vacío, no dice nada qué plazo tiene para convocar al vocal o qué plazo tiene el vocal dirimidor para dar su voto, ya sea apoyando el proyecto A o B. Pero sin embargo, considero que por las circunstancias que estamos atravesando, considero que el plazo debe ser breve. Estimo unas 72 horas, tal vez o 4 días, por las características de este caso. Pero no debería pasar más. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jorge Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por su tiempo, por informarnos aquí en Que No Me Pierda. Ha sido muy amable. Estoy para servirles. Muy buenas noches.
Cecilia, como siempre, bueno, un placer compartir con usted este tipo de noticias que son de primera mano y, por supuesto, con los protagonistas de la información. Nos permite este paréntesis porque Joseph Jaldín tiene estos consejos, por favor. Cecilia, a tiempo de agradecerle por estos minutos, por compartir.